Tenemos en la línea de comunicación al economista Eli Feinstein y también presidente del Partido Liberal Progresista. Don Eli, para conversar sobre el cambio precisamente que hay en la coordinación económica del gobierno, pasa Edna Camacho de línea del Partido Unidad Social Cristiana, así como fue la candidata a vicepresidente del Partido Unidad Social Cristiana el año pasado, a ser la ministra de Planificación actual, que se va a mantener en su puesto, Pilar Garrido. ¿Qué significa esto y cómo lo percibe también uno de los expertos? Don Eli, muy buenos días. Tal vez si nos da su percepción sobre este cambio de timón. Buenos días. Buenos días, Alejandro y Lorena. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Sí, es una señal muy preocupante porque marca un cambio de rumbo que ya se venía observando en los últimos meses en el gobierno. El papel de Edna Camacho había venido a menos después de la aprobación del plan fiscal. Pareciera ser que para el gobierno Edna cumplió un ciclo con eso. Y ahora que viene la ley de empleo público, con una propuesta del gobierno que bien podría terminar con un incremento importante del gasto público en el corto plazo, nombran de coordinadora del equipo económico justamente a la persona encargada de ese proyecto, a Pilar Garrido, ¿verdad? Entonces esto marca un cambio de rumbo de un gobierno que en su primer año se preocupó por tomar medidas para el control del gasto público, la contención, y ahora más bien pues pareciera que la línea va a ser volver a lo que es tradicional del PAC, ¿verdad? Que es el estatismo, el crecimiento del gasto público, ya no darle tanta importancia a este tema de las finanzas públicas en ese sentido, ¿verdad? Y esto es una mala noticia porque no hemos salido de la crisis fiscal. El proyecto fiscal vino a resolver una tercera parte del problema, ¿verdad? En términos de la magnitud del déficit fiscal. De manera que pues es una señal bastante lamentable. Insisto, lo de Edna Camacho desde hace meses ya se veía que su papel había venido a menos, por lo cual parece que es un movimiento natural, pero es una pérdida tanto para el gobierno como para el país. Don Eli, también se da la noticia de que André Garnier pasa como la parte de reactivación económica. ¿Con qué ojos ve ese movimiento? Me parece que es una buena noticia porque don André es una persona sumamente conocedora de la realidad de lo que es trabajar y producir en el sector privado en este país, y es un claro entendedor de que la reactivación económica tiene que darse por medio del sector privado, ¿verdad? Que el sector privado es el que genera el 85% de los empleos en el país, y no podemos pretender que la reactivación económica se dé simplemente por incremento del gasto público, que es como la filosofía tradicional del PAC. Ahora, lo que me preocupa es que si le van a dar pelota a don André, ¿verdad? Porque en el último año no se le vio mucho, y eso que tenía a una ministra coordinadora del sector económico con una visión bastante similar a la de él, ahora va a tener a una ministra coordinadora con una visión diferente, de manera que me preocupa que lo hayan nombrado para calmar al sector privado, pero que no le vayan a dar la atención y el seguimiento necesario a las propuestas que él pueda traer, ¿verdad? Don Eli, ¿qué significa específicamente este cargo que asume doña Edna? ¿Cómo podrá ayudar también a Costa Rica desde ahí? Bueno, es que dentro de esta visión de que mejor no hagamos los ajustes, pidamos créditos externos para posponer el ajuste, para no tomar decisiones políticas dolorosas pero valientes, esa es la apuesta a la que le está haciendo el gobierno, y de hecho ha nombrado a dos figuras importantísimas en puestos similares, a don Otón Solís en el Banco Centroamericano de Integración Económica y ahora Edna Camacho en el BID. Claro que para el país es importantísimo tener una representante de tan alto nivel como es Edna en el BID, pero yo lamento mucho que el enfoque sea veamos a ver cómo logramos conseguir plata de afuera, porque en la medida que entra ese dinero se reduce la presión de hacer las reformas que a este país le urgen y que son en parte las reformas por las cuales, digamos, las reformas pendientes por las cuales no logramos disminuir el desempleo, por el contrario, va en aumento el desempleo.
no logramos disminuir la pobreza y lamentablemente tampoco logramos la reactivación económica, y a punta de crédito no lo vamos a lograr. Don Eli, también en cuanto, a ver, ¿cree usted que se desinfla la intención de reactivación económica, de reforma del Estado con este cambio de timón? ¿Le genera pesimismo en ese sentido? Sí me genera pesimismo porque, insisto, Pilar Garrido ha tenido, digamos, dos grandes anuncios en el año que ha transcurrido en el gobierno. Uno es el proyecto de ley de reforma del empleo público, que es un proyecto de ley que ella lo presenta con escenarios que podrían más bien resultar en un incremento muy importante del gasto en el corto plazo, y justamente en el corto plazo es cuando tenemos el mayor problema de las finanzas públicas, ¿verdad? A mí me hubiera gustado ver que presente un proyecto sin abrir portillos al incremento del gasto, que hubiera dicho como mínimo, bueno, no vamos a disminuir el gasto en el corto plazo, pero vamos a introducir medidas de eficiencia que no lo van a aumentar y que nos va a producir ahorros en el largo plazo. Y ese es solo uno de 5 escenarios que se presentaron, y sabemos que en la Asamblea Legislativa el populismo impera, y va a ser más fácil aprobar cualquiera de las otras versiones donde el gasto público se va a incrementar. El otro anuncio que hizo doña Pilar Garrido fue que empezaba la reforma del Estado cerrando 6 instituciones que resultó que eran instituciones que nunca existieron, que fueron instituciones que fueron creadas por leyes sin contenido presupuestario y que nada más estaban ahí en el papel, pero que nunca llegaron a representar gasto público, a contratar personas, etcétera. Entonces, pues es un cierre de papel, ¿verdad? O sea, para mí ese anuncio fue prácticamente una burla a la ciudadanía, ¿verdad? Queriéndonos dar la impresión de, wow, cerraron 6 instituciones cuando en realidad no cerraron absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, insisto, esta no es una evaluación de las capacidades de doña Pilar Garrido, que yo creo que es una funcionaria bastante competente. Es un lamento por la dirección política que ella le daría a las cosas, ¿verdad? Donde nuevamente el recorte del gasto público, la contención del gasto público pasan a segundo plano, y las propuestas estatistas y de crecimiento del gasto, de mayor intervención estatal, pasan a tomar preponderancia. Uh-huh. Muy bien, don Eli, nos quedamos sin tiempo, pero también vamos a estar al tanto de lo que suceda sobre este tema y le agradecemos a usted por atendernos. A ustedes las gracias.